Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el gusto y el honor de entrevistar a un amigo de la casa, como lo es Carlos Leáñez Aristimuño. Don Carlos es filólogo, abogado, escritor, gestor cultural, profesor universitario, investigador, conferenciante internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica. Es coautor del libro La neolengua del poder en Venezuela, creador de las cátedras Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante y la Guerra de los Idiomas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es consultor en lenguas y liderazgo en el debate político y en el medio corporativo, experto en políticas lingüísticas y modernización de las lenguas. Es, hay que decirlo, un estudioso también del cuento hispanoamericano. Y el día de hoy estaremos conversando sobre su gira que hará en abril y mayo del 2023 sobre la lengua española, un factor de poder mundial, que realiza junto a la Asociación Civil Héroes de Cavites, quienes, hay que decirlo, hacen una labor increíble en pro de la hispanidad. Y bueno, también aprovechamos para enviarle un saludo a su presidente Ángel Benzal, que hace una labor, bueno, increíble, como hemos dicho. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Carlos. Gracias, Emilio. Aquí estamos y aquí seguimos contigo, que has sido realmente una persona maravillosa y que tiene una capacidad de trabajo asombrosa. Bueno, muchas gracias, es un honor todas sus palabras, don Carlos, para mí. Y bueno, don Carlos, para empezar, cuéntenos un poco, ¿no? Del material que va a exponer en esta gira. ¿Por qué considera la lengua española un factor de poder mundial? Bueno, fíjate, realmente el bloque histórico-cultural que constituimos los hispanohablantes es gigantesco. Constituye prácticamente el 8% de la humanidad. Estamos hablando en cantidad de 550 millones de personas. Esto nos da una escala absolutamente extraordinaria. Además, hay otra cosa que está ocurriendo ahora. Bueno, tenemos, fíjate, la escala de 550 millones de personas, tenemos el código, que es la lengua común para intercomprendernos, pero han ocurrido dos cosas que a mí me parece que están generando un nuevo tiempo, unas oportunidades extraordinarias para nosotros como bloque histórico-cultural, que son el hecho del ciberespacio, que es el territorio donde podemos converger en tiempo real gracias a la lengua común, 550 millones de personas, y, y este factor es como más imponderable, un desbloqueo de la autoestima suprimida históricamente por los temas que tienen que ver con la hispanofobia y más específicamente la leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo voy a estar hablando en esta gira es cómo hay actualmente una convergencia de la autoestima colectiva, por un sustrato colectivo que está emergiendo gracias a lo que yo he llamado la rebelión hispanista, de la cual tú formas parte, por ejemplo, y que bueno, que vio su hito más prominente en el libro Imperiofobia de María Elvira Roca Barea, ¿no? Es decir, ese libro fue un libro que en cierta forma estaba siendo esperado, estaba ansiosamente siendo esperado. ¿Qué es lo que ocurre con ese libro que quizás muchas personas no conocen? El libro Imperiofobia de María Elvira Roca Barea es un libro en donde con muchísimo rigor, en términos comparativos, con mucho pie de plomo, un libro académico con muchísimas pie de página, bibliografía para poder cotejar y para poder estar seguros de los argumentos. Ese libro, que normalmente no es un libro comercial, pues es un libro que ha vendido ya más de 130.000 ejemplares y es un libro, eh, bueno, que incluso Un ya la última bestseller, sí. edición. Sí, sí, realmente es un bestseller y además es un libro, ya la última edición es una nueva edición con índice onomástico, ya es una
una mejora y con nuevos contenidos incluso con respecto a la edición original. Entonces, ¿cómo es posible que un libro que normalmente tiene una tirada máxima de 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares, porque es cosa para académicos, haya sido, haya sido absorbido como quien estaba, como garganta sedienta que consigue una jarra de agua? Bueno, eso es posible porque yo pienso que ese libro se necesitaba. Se necesitaba que alguien hablase con autoridad y con una mentalidad comparativa para que pudiésemos ver lo que, bueno, para las personas que más o menos hemos estado metidos en esto ya desde hace cierto tiempo era algo evidente, pero que no habíamos hecho un esfuerzo de demostración tan grande como el que hizo María Elvira, ¿no? Que es que, pues en un momento, esos 300 años, en los 300 años previos a la República supuestamente independiente, allí está, allí están nuestros mayores rendimientos. Allí fue donde logramos más. Allí éramos una potencia mundial. Entonces, oye, vamos a retomar ese hilo y vamos entonces a encontrar una, 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 una posibilidad de estar en el presente en términos bastante diferentes de lo actual, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo que dice, ¿no? Porque si bien es cierto, la leyenda negra ha sido un lastre, ¿no? Para buscar una unión entre los países hispanos. Usted tuvo, la última vez que hablamos, una gran idea, ¿no? Y esa idea yo la cité el 1 de abril cuando estuve en la conferencia con Res Hispánica, ¿no? Le cité a usted esa idea sobre poner ordenadores en cada plaza mayor de las ciudades más importantes del mundo hispano, ¿no? Para contrarrestar esa leyenda negra y también, por ejemplo, citar aquellos nexos de unión que todavía compartimos. Yo puse un ejemplo del arroz con leche, ¿no? Que tú vas para Colombia y la gente en Colombia piensa que el arroz con leche es colombiano, pero no, el arroz con leche se come en Perú, en México, aquí en España, en todas partes, No ¿no? era, no era venezolano. Sí, todo el mundo piensa que es de su país, pero no, es algo muy hispano, lo compartimos todos los países de Hispanoamérica y contar estas cosas para buscar una unión y esa idea que usted comentó la última vez que hablamos y que yo la cité en esa conferencia, pues la gente en la conferencia le pareció una gran idea, inclusive, y dijeron, oh, cuando lo nombré, ¿no? Cuéntenos un poco de esta gran idea y proyecto que tiene en mano. Perfecto. Fíjate, Emilio, de lo que se trata es de lo siguiente. Nosotros eh, tenemos que comenzar a tratar de generar una dinámica centrípeta entre nosotros. Es muy peligroso que sigamos siendo sencillamente las pequeñas unidades políticas que somos y es aún más peligroso que esas pequeñas unidades político-territoriales que somos sean fragmentadas aún más. Entonces, nosotros tenemos que generar dinámicas centrípetas, dinámicas que nos hagan converger, dinámicas cohesivas, ¿no? Generalmente, estas dinámicas cohesivas se han intentado a través de ideas locas, ideas sin asidero antropológico, sin asidero económico, sin asidero histórico. Por ejemplo, yo considero que todas las ideas de integración hispanoamericana que no tomen en cuenta al factor hispánico, pues son absurdas. Es decir, pretender que nosotros vamos a reunificarnos aborreciendo lo español es algo que no aguanta el más mínimo análisis. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos ante todo hispánicos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hablamos español y vivimos en una cultura católica. Esos dos factores pues nos marcan. Entonces, ¿cómo hacer para olvidarnos de las quimeras de integración con ideas políticas grandilocuentes o ideas poéticas grandilocuentes, de las cuales abundan y las cuales no voy a citar para no, digamos, agredir a sus a veces bien intencionados autores? Bueno, no yendo con ideas locas y de arriba hacia abajo, sino yendo
de abajo hacia arriba con ideas muy concretas y a través de una integración que sea un tejido que va surgiendo por iniciativa, prácticamente iniciativa ciudadana. ¿Cómo veo yo esto, Emilio? Dado que existe las redes sociales, dado que existe Internet, dado que en Internet, dado que el español, los hispanohablantes, somos la tercera potencia en Internet y 55,5% de todos los hispanohablantes van diariamente a Internet y emplean allí aproximadamente 8 horas, se superan al promedio mundial los hispanohablantes. Entonces, en ese medio, nosotros debemos tomar iniciativas que nos lleven a más convergencia. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué se hizo antes de que existiera Internet? ¿Qué fue la lucha por la ñ? Cuando los tecnócratas de la Unión Europea pretendieron quitarnos la ñ, sencillamente la gente de todo nivel, las instituciones, escritores, políticos, etcétera, 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 todo el mundo dijo, no, 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 eso no va, no nos va a quitar la ñ. Bueno, y al ser los hispanohablantes, tener unas magnitudes tan gigantescas, el 9,1% del poder de compra en el mundo está en español, por decir algo, pues sencillamente echaron para atrás. Entonces, yo lo que digo es que nosotros tenemos que activar la ciberplaza mundial, una especie de ciberplaza mayor panhispánica, a la cual debemos convocar a manifestaciones sobre factores y cuestiones que nos interesan a todos. Y a partir de allí, como somos tantos, la Laraca puede ser importante y al nosotros ver cómo la musculatura conjunta comienza a funcionar y es mejor que estar cada uno por su cuenta, pues iremos consiguiendo y encontrando razones de cohesión. Por ejemplo, Emilio, nosotros podríamos abogar en esa ciberplaza mayor panhispánica por la libre circulación. Es decir, a mí me parece fundamental que nosotros, los hispanohablantes, podamos circular libremente en los territorios en donde nuestra cultura es en español, la cultura es vehiculada en español. A mí me parece que nosotros deberíamos luchar por un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto. A mí me parece que nosotros debemos estar muy pendientes con la defensa de las costas que están siendo constantemente agredidas por China, tanto la fachada del Pacífico Ujú. como la fachada argentina. Esos son temas que deberíamos atender panhispánicamente. La historia escolar, por ejemplo, eso es otro tema que hay que atender panhispánicamente. Es decir, basta de una historia escolar que genera una total ignorancia o peor aún, una leyenda negra referida a los 300 años previos a la República. Es decir, nosotros tenemos una bandera de lucha puede ser, caramba, el dar el dar, el dar traste con este tema de esta historia mítica que los niños introyectan y que, bueno, llena su mente de falsedades y además los mete en un relato victimista que para nada bueno puede servir. Bueno, Perdona que lo interrumpe, Carlos, porque es muy interesante lo que dice, ¿no? Quizás en el momento que se dieron las independencias, ese relato sirvió como para construir unas repúblicas, ¿no? En base a propaganda. Pero ya han pasado 200 años de eso y ya no tiene sentido continuar con esa propaganda independentista o republicana, ¿no? bueno, mira, gente como AMLO y Nicolás Maduro viven de eso. Es decir, la idea sí es que siempre hay un imperio maluco y yo soy víctima de ese imperio maluco
y yo soy el revolucionario que te va a salvar a ti, pobre víctima de ese imperio maluco. Llámese en una época España, llámese en otra época Estados Unidos, por decir algo. Es decir, esa idea, la idea negrolegendaria, la idea de que éramos indígenas puros, vejados por barbudos diabólicos y liberados por ángeles libertadores, esa idea todavía da muchísimos intereses y bueno, sobre allí se monta la llamada revolución bolivariana y los populismos en general, ¿no? Es decir, que pretenden redimir a la víctima de, bueno, de unos poderes siniestros bueno, que vienen a, nuevamente, ¿no? A violarla y de nuevo, pues, surge un libertador, ¿no? Todo esto es absolutamente mítico y genera ciudadanos impotentes, ¿no? Y nosotros queremos realmente y necesitamos ciudadanos que realmente tomen en sus manos su destino individual y sean agreguen valor efectivamente a la comunidad. Y eso a partir de relatos victimistas no es imposible. Entonces, una de las causas que nosotros debemos, a las cuales nosotros debemos convocar en la Ciberplaza Mayor Panhispánica es la revisión de la imagen de la historia que se da en los textos escolares, que son verdaderamente, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer a nivel panhispánico es la lucha contra los anglicismos inútiles, porque tenemos que entender que el código común es absolutamente neurálgico para nuestra sobrevivencia como cultura y es la locomotora de nuestra unidad. Entonces, digamos, si bien el español no es una lengua tan torpedeada como por ejemplo el italiano o el japonés o el alemán por los anglicismos, hay bastantes anglicismos inútiles y tenemos que estar alerta con eso, porque cuando a mí me dicen que si puedo, que puedo solicitar un newsletter si envío mi email, pues mira, O la que eh, yo dije al principio, bestseller, se puede decir es- mejor, el libro más vendido. exactamente, también lo puedes decir. Yo estuve tentado, pero bueno, dije, Sí, vamos a seguir, sí. vamos, No, vamos después a me di hacer, cuenta, estamos hablando la vamos, lengua española y dije bestseller. vamos a seguir, Emilio, ¿no? Pero fíjate, en sitios web que son supuestamente hispanistas, tú ves eso, newsletter, y ves, si quieres nuestra newsletter, envíanos tu email. Perdón, si quieres nuestro boletín, envíanos tu correo electrónico, por Dios. Es decir, que a mí me parece que el uso de anglicismos inútiles lo único que denota es complejo de inferioridad. Bueno, hay anglicismos que sí pueden servir, como whisky, por ejemplo, que bueno, whisky es Ese no tiene traducción. no tiene traducción, es un fenómeno escocés y ese es su nombre. Así como arepa, arepa se dice en todas partes arepa, en francés se dice arepa, en inglés se dice arepa, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de fenómeno es circunscrito, ¿no? Los fenómenos que tienen que ver con cosas contemporáneas, importantes, como por ejemplo el correo electrónico, pues mira, ya basta de decir email, ya basta de decir newsletter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también puede ser una causa. Y hay otra cosa que yo pienso que nosotros deberíamos poder hacer a partir de la Ciberplaza Mayor Panhispánica, que es estar pendiente con los reclamos territoriales que tienen que ver con Inglaterra, Gibraltar, el Esequibo, las Malvinas. Estar ¿Qué pendiente, opina don Carlos de la noticia última que salió del Esequibo, que prácticamente pone nulo la reclamación que tenía Venezuela a nivel internacional? mira, todos sabemos, los venezolanos sabemos que Hugo Rafael Chávez Frías, eh, por su afán de protagonismo internacional y con una visión absolutamente de corto plazo, eh, para ganar votos del Caribe angloparlante, quiso halagar al Caribe angloparlante, que implica una cantidad de votos más o menos importantes en algunos organismos internacionales como la CELAC,
que para Chávez era un organismo importante, la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe y bueno, y todas las... bueno, este afán de Chávez, cuyo canciller, recordemos, era Nicolás Maduro, ¿m? Eh, bueno, este afán implicó un poner entre paréntesis y descuidar el tema del Esequibo para no irritar al Caribe anglófono, muy amigo de la Guyana inglesa, pues la República Corporativa de Guyana, que se llama ahora, ¿no? Que antes era la Guyana inglesa. Es decir, toda esa cultura caribe anglo, eh, bueno, Chávez quiso seducirla y para eso descuidó de una manera increíble este tema y bueno, estamos recolectando los frutos. Ahora bien, hay una cosa que hay que entender, Emilio. La Capitanía General de Venezuela eh, era un territorio que estaba demarcado, pero no estaba ocupado. Es decir, la ocupación efectiva del territorio cesó cuando cesó la administración española. Básicamente, en el caso venezolano, el territorio, el estado Amazonas y el estado Bolívar, bueno, presentan una cantidad de territorio prácticamente inocupado y el Esequibo, en definitiva, nunca se hicieron actos posesorios significativos, ¿no? Y bueno, mira, quien no hace actos posesorios, bueno, termina pues perdiendo aquello que no utiliza. El territorio que es tuyo, tú tienes que ocuparlo. Y eso España lo tenía muy claro. Ahora, apenas, es increíble, es decir, la ocupación efectiva del territorio venezolano llega hasta donde llegaron la evangelización cuando España hacía, pues, bueno, dirigía las instancias gubernamentales en el caso venezolano. Entonces, Y las grandes expediciones como la del Orinoco con José Solano y Bote también, que se fundaron muchos fuertes hasta casi la frontera del Río Negro, ¿no? exactamente. Entonces, pero es decir, imagínate tú que después de eso, ¿cuándo es que viene un pequeño despertar? En el primer gobierno de Rafael Caldera, que montó una cosa que se llama la Conquista del Sur. Imagínate tú. Es decir, bueno, nos desviamos un poco del tema, pero lo que sí quiero Sí, decir es un con tema esto, muy apasionante. sí, no, sí, pero es apasionante nada más para los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, pero no solo para los venezolanos, porque yo lo que estaba haciendo era unir a Gibraltar con Malvinas, con Esequibo. Es decir, nosotros podemos, oye, en la Ciberplaza Mayor Panhispánica, comenzar a decir, un momento, Albión, aquí tenemos unas reclamaciones, esto no, tú no vas a salir liso de esto. Es decir, en la medida que nosotros trabajemos estas cuestiones juntos, pues podemos lograr muchas cosas. Pero esto es un tema, bueno, te repito, mi idea es que en la medida que consigamos causas y usemos el ciberespacio como las mujeres usaron Me Too, ¿m? Cuando se metió pues todo este tema atinente al acoso sexual, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros hacemos algo parecido y de manera consciente, de manera sistemática, vamos a ir logrando cosas. Y ese logro de cosas nos va a ir generando una institucionalidad en donde los estados actuales, que no van a cesar de existir, van a ser menos importantes, porque se va a tener cada vez más noción de que los estados actuales son los restos de un cuerpo y que el cuerpo tiene que hallarse en una instancia supra con respecto a esos estados, ¿no? Y esa instancia supra va a surgir en la medida en que hay una demanda de abajo hacia arriba. Y esa demanda va a surgir en la medida en que nosotros veamos que cuando desplegamos la musculatura en conjunto, logramos cosas, como lo logramos con la ñ, por ejemplo. Y entonces, mira, estamos en un nuevo tiempo. Lo que pasa es que
la gente, el ciberespacio político en función de bloques culturales es un fenómeno que no ha sido percibido cabalmente. Entonces, los bloques culturales dispersos como nosotros, histórico-culturales dispersos como nosotros, al existir el ciberespacio, se pueden unir sin barreras en tiempo real. Entonces, bueno, vamos a usar, es decir, vamos a comenzar a hacer convocatorias. O sea, de hecho, yo me planteo un trabajo político en el sentido estricto del término, con respecto a esto. Es porque me parece algo factible. Lo que no me parece factible ni deseable es volver a las cosas de arriba hacia abajo con unos tres iluminados que están en actitudes entre voluntaristas y poéticas y delirantes a veces, que no han logrado nada, no han logrado nada. Nosotros seguimos absolutamente desintegrados. Entonces nosotros ahora sí tenemos la oportunidad de abajo hacia arriba, encontrando causas comunes, de comenzar a cohesionarnos. Esa es la invitación. Está invitado, Emilio. Por supuesto, don Carlos, ahí al pie de la lucha del cañón, ¿no? En esa propuesta que nos hace, no solo a mí, sino a todo el público de Venezuela provincial. Hablando de este tema en particular, quería preguntarle qué opinión tiene sobre el Parlamento Global Hispano, que es un conjunto de personas de ambos lados del charco que se están reuniendo por medio del Internet, ¿no? Y las redes sociales para elegir, digámonos que unos líderes regionales para poder luchar en pro de la hispanidad. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? Mira, a mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo, realmente. No, es decir, no conozco bien en concreto la idea. Confieso que he oído y hablado con personas que están en el Parlamento Global Hispánico, pero no me he metido a fondo, entonces no puedo aventurar una opinión, digamos, profunda, ¿no? Pero el hecho, el mero hecho, la mera idea de generar, la mera idea de parlamento, la mera idea de que sea panhispánico, que es global hispano, pues, me parece extraordinaria. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque en estos momentos fundacionales, tenemos que entender que aquello por lo cual nosotros todavía, aquello por lo cual nosotros luchamos, que es algo como supra, algo que englobe pues a los estados actuales y los una. eh, Nosotros tenemos que entender que aquí las posiciones de izquierda, de derecha, centro, etcétera, no son muy pertinentes. Es decir, en esta etapa, en mi concepto, lo más importante no es izquierda, derecha, centro, sino el lograr que ese cuerpo crezca, termine de emerger y se vuelva de necesidad evidente para todos. Una vez que ese cuerpo haya adquirido sus contornos, allí sí, habrá uno de izquierda, uno de derecha, uno de centro, como en cualquier país. Pero tenemos primero que construir ese cuerpo. Es decir, nuestro empeño primero no puede ser político en el sentido partidista, me parece, en esta etapa de la lucha, en mi concepto. No estoy diciendo que en eso esté el Parlamento Global Hispano. No estoy diciendo eso porque no conozco a fondo la idea, pero en todo parlamento siempre hay la tentación bueno, de Sí, caer de en politizarlo. de politizarlo en el sentido partidista de la palabra, ¿no? Y yo no tengo nada contra esa dimensión de la política, que me parece muy necesaria, pero una vez que los cuerpos políticos de los cuales uno es parlamentario ya están constituidos. No Sí, sé si me bueno, explico. bueno, en este sentido ellos tratan de no inmiscuirse mucho en la política, ¿no? Yo los he entrevistado a ellos, no formo parte del Parlamento Global, pero ellos no tratan de identificarse con algún movimiento político y eso me parece bien, ¿no? Nuestro amigo César Pérez Guevara sí creo que está metido de lleno en el Parlamento Global, le mandamos un saludo cordial. Pero bueno, regresando al tema central del día de hoy, que es la lengua española, ¿no? Como factor importante de poder. ¿Qué más nos tiene que decir sobre este tema y la gira? ¿En qué se va a centrar más que todo? ¿Qué mensaje
va a querer llevarle a sus oyentes? Bueno, no, el mensaje a los oyentes es muy sencillo. Eh, Nosotros no tenemos los ojos con agudeza visual suficiente para ver lo que fuimos y para ver lo que podemos ser. Es decir, nosotros nunca hemos tenido tantos recursos como hoy para volver a constituir un cuerpo político poderoso. Entonces, el mensaje es sencillamente, vamos a tomar conciencia de las magnitudes que implica el hablar una lengua por parte de 550 millones de personas y vamos a hacer que los intereses comunes que nosotros tenemos converjan en la ciberplaza mayor panhispánica y a partir de allí comenzar a forcejear con un mundo que no desea otro gladiador fornido en la arena, sino desea peones, lacayos o productores de materias primas, es decir, lo que vamos siendo. Nadie quiere, nadie desea que nosotros seamos fuertes. A nosotros nos toca ser fuertes por iniciativa propia, no porque otro va a venir a alzarnos, ¿no? Sí, Básicamente. totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Estamos en un mundo de bloques, ¿no? En un mundo moderno y tenemos que nosotros crear nuestro propio bloque para poder sobrevivir a futuro, ¿no? Que eso Ah, se basa absolutamente. la geopolítica actual. Bueno, vamos a Absolutamente. recordarle, don Carlos, las fechas y los lugares donde va a estar usted en su gira con la Asociación Eres de Cavite. Va a estar el día 19 de abril en Alcalá de Henares. Bueno, qué forma de iniciar esta gira, ¿no? En la ciudad nada más y nada menos que de Miguel Absolutamente. de Cervantes, ¿no? Absolutamente. Sí, Así señor. es. No, bueno, Y una bueno, va a estar maravilla. también el 19 de abril en Valladolid, el 20 de abril en León, el 3 de mayo, que es la segunda parte de la gira, va a estar en la ciudad de Barcelona, el 4 de mayo va a estar en Valencia y el 5 de mayo va a estar en la ciudad de Alicante. Correcto. Eh, para más información, ¿no, don Carlos? Pues de los sitios exactos donde va a realizar esta presentación, lo pueden revisar el público en la página web de De Héroes de héroes de Cavite, Cali. que es www.héroesdecavite.es. ¿Algún comentario más que añadir, don Carlos? No, bueno, mira, todos invitados, ojalá que sean numerosos. Tuvimos un lanzamiento de la gira con la gente de Héroes de Cavite, una presentación de la gira el domingo pasado y mira, fue vía Zoom y había 80 personas en la sala y la cosa duró más de 3 horas y todo el mundo estaba muy emocionado realmente porque esto es tangible, esto es real, esto está pasando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es verlo y tratar de direccionarlo un poco para que adquiera relevancia política y nos fortalezca. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Carlos. De verdad que ha sido todo un placer volverlo a tener en Venezuela Provincial. Y bueno, las cámaras de nuestro canal son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, de verdad los espero, y creamos en nosotros, podemos ser mucho más de lo que vamos siendo y creo que volveremos a navegar en alta mar. Sí, bueno, muchas gracias, don Carlos, por sus palabras. Y bueno, recordarles también a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar hacia más público. No, no dejen de suscribirse a nuestro canal de Venezuela Provincial y darle a la campanita para así cuando subamos nuevo material estén informados de nuestros nuevos vídeos. También recordarles que Venezuela Provincial publica sus artículos de investigación histórica a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y bueno, aprovechamos, don Carlos, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros Patreon o mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli San, Domingo González y José Alberto Gil Martínez. Bueno, si desean ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, don Carlos, le mando un fuerte abrazo hasta la Igualmente, Emilio, hermosa isla de Tenerife y hasta pronto. cuídate, abrazos a todos. Chao, chao, adiós.